Bienvenidos a todos a un nuevo ciclo de Legal News. Hoy tengo el enorme placer de entrevistar a Jorge Peralta y a Guillermo Gibbons, ambos miembros de la firma Berkemeier, una de las firmas líderes de la República del Paraguay. Y el motivo de encontrarnos hoy con Guillermo y con Jorge tiene que ver con vesting. Vamos a hablar de vesting. Y vamos a hablar de vesting justamente en un momento en el cual las acciones en los mercados están desplomando, lo cual creo que el tema va a despertar mucho interés. Y bueno, primero quería saludarlos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo están ustedes? Y la verdad que súper bien, Augusto. Para mí es un placer volver a conversar contigo, ¿verdad? Esta vez saliendo del fuero laboral. Lo que de la última hablamos sobre la ley de teletrabajo que está en auge, estamos en plena pandemia, ¿verdad? Y hoy un poco más distendido ya de esa situación, ¿verdad? Venimos hablando del vesting, que es así como vos decís, las acciones se están desplomando en el mercado y creo que es un tema que está en bastante auge, pero también así con muy poco conocimiento y muy poca práctica, ¿verdad? Por de repente por el miedo a utilizarlo, ¿verdad? De repente un poco aventurarse dentro de este tipo de contrato, ¿verdad? Porque si bien no es algo que está bien legislado o está taxativamente en la norma, por lo menos paraguaya, es una herramienta muy efectiva para los emprendedores hoy en día. Es muy cierto lo que decís y bueno, creo que, a ver, el motivo de esta entrevista tiene que ver con lo que recién comentabas y además esta entrevista fue de algún modo motivada por un artículo, ¿no es cierto?, que ustedes publicaron y postearon y que fue lo que motivó el decir, bueno, ¿por qué no damos, digamos, una pequeña charla a modo de entrevista sobre este tema ciertamente inexplorado? Entonces, vamos a comenzar con una pregunta bastante básica y elemental, ¿no? Vamos a ver quién de los dos anima a responder esta pregunta tan compleja como que es, ¿qué es un vesting? Bueno, por mi parte, aprovecho para saludarlos nuevamente. Es un gusto para mí formar parte de este espacio de debate para hablar acerca de una figura muy novedosa a nivel regional. No obstante, quiero hacer hincapié en el origen del término. Si bien el vesting es un término jurídico de origen anglosajón, de implementación no muy reciente, pero sí novedosa en Latinoamérica, al representar un mecanismo de protección a los accionistas. Pero básicamente, ¿qué es lo que significa vesting? Vesting es un acuerdo o un pacto entre socios que permite adquirir determinados derechos que estarán condicionados a un determinado transcurso del tiempo o al cumplimiento de determinados objetivos. Lo que se busca con la figura del vesting básicamente es garantizar el compromiso o la permanencia de un equipo de trabajo en la empresa. Esta es una figura que no solamente involucra a un equipo de trabajo donde se encuentran empleados y prestadores de servicio, sino también a los socios fundadores, ya que es muy común, y esto pasa mucho en los Estados Unidos a modo de ejemplo, cuando un proyecto emprendedor da sus primeros pasos, normalmente no se puede determinar o predecir cuál será el futuro de la empresa. Por eso, a la hora de invertir en un emprendimiento de porte pequeño, mediano o una startup, como le llaman los norteamericanos, lo que se busca mucho es que el inversor contemple una serie de criterios, como por ejemplo, quién lleva adelante el proyecto y si la persona que lleva el proyecto adelante lo está haciendo de la manera correspondiente. Entonces, con el acuerdo de socios, lo que se busca es que las personas que forman parte del proyecto estén involucradas en el crecimiento de la empresa por un periodo determinado de tiempo. Y esto permitirá, en consecuencia, adquirir unos derechos que están representados por las participaciones accionarias. De igual manera, el abogado Jorge Peralta podrá complementar esto manifestando cuáles son los incentivos, cuáles son las ventajas que representa esta figura, pero la principal importancia que adquiere la figura del vesting es la de desincentivar a los miembros claves de la compañía a que se retiren de la empresa cuando ésta está creciendo de manera favorable. Bueno, a ver, mencionaste mucho el término contrato o acuerdo de accionistas. Este tipo de vesting agreement, por así decirle.
¿suelen estar dentro de un contrato de accionistas o convenio de accionistas o es un documento, digamos, que tiene cuerpo por sí solo, digamos, es un vesting agreement, más allá de que haya un acuerdo de accionistas? Realmente forma parte de un cuerpo independiente donde se establecen las reglas de juego respecto al plazo mínimo de permanencia que deberán tener para adquirir ciertos derechos o cierta participación accionaria, y también se establecen otras variables, como por ejemplo, cuáles serán los objetivos que deberán cumplir estas personas en la empresa para que las mismas, o sea, como potenciales adquirentes de esos derechos, puedan ejercer su participación en la empresa. Lo más común es que estos acuerdos de vesting sean empleados con prestadores de servicios, ya que hoy por hoy los tiempos son muy vertiginosos y las empresas se ven en el deber no solamente de captar talento, sino también de retenerlo. Entonces, el acuerdo de vesting se presenta como una importante ventaja para pensar en el crecimiento de la empresa a futuro e incorporar a las mentes o a las personas más importantes en un proyecto a largo plazo. Lo que se busca es que una persona trabaje en el cumplimiento de sus objetivos y que esta persona se encuentre incentivada con la participación en las acciones de la empresa. Yo siempre entendí, y acá ayúdenme a pensar, que el vesting era como el derecho que tengo yo como beneficiario a hacerme de esos derechos cumplidas las condiciones, sea el plazo o los objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de un régimen de stock options, uno suele siempre escuchar la palabra vesting también dentro de un esquema de stock options. ¿Es esto así o estoy equivocado? Sí, Guillermo, me permito responder esta pregunta, ¿verdad? Porque generalmente es preciso definir qué entonces es un stock option, ¿verdad? Que de repente es una palabra que se escucha mucho en el auge jurídico, pero muchas veces tienen poco conocimiento efectivo sobre lo que significa stock option, ¿verdad? Son aquellos sistemas retributivos que en lo que se le concede a sus beneficiarios, que generalmente son empleados, son directivos o administradores de una empresa, ¿verdad? De alto cargo ejecutivo, que tienen derecho a adquirir o asumir participaciones dentro de la startup durante un periodo determinado o un precio a ejercicio determinado. O sea, lo que pasa es que generalmente esto, como te había mencionado, se da con un empleado, ¿verdad? O con un gerente de alto rendimiento. Es como una retención de talentos porque de repente la oferta en el mercado está muy grande y esto pueden ir a otras empresas. Entonces lo que se hace con el vesting, ¿verdad? Que es un modo paralelo que aparte de lo entre socios se genera con unos empleados, se generan opciones de compra, stock option, ¿verdad? Para que en un determinado tiempo usted pueda comprar a un precio congelado. O sea, hoy, 8 de junio de 2022, estipulamos un precio determinado, entonces un 8 de junio de 2024 yo podría comprar a ese mismo precio determinado. Entonces voy adquiriendo a través del tiempo estos stock options para que yo pueda adquirir esas acciones durante un tiempo prolongado. Bien, bueno, buena definición y buena diferencia. Y ustedes también hacen hincapié los dos en que estos esquemas tienen básicamente por objetivo retener talento, ¿no? Conservar el recurso humano valioso. ¿Es esto así o también uno podría imaginar un esquema de vesting para, por ejemplo, proveedores estratégicos, proveedores clave? ¿Han incursionado digamos, desde la profesión en algún esquema, por ejemplo, de convertir a un proveedor en accionista, ¿no?, del cliente porque es un proveedor clave y que los queremos tener como completamente alineados con los objetivos de la empresa? ¿Cómo lo ven esto? Particularmente, y seguramente Guillermo te da su punto de vista como profesional también, yo en mi profesionalismo nunca me tocó celebrar un vesting con un proveedor, porque hablando bien y pronto, el mercado paraguayo es muy chico, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy no se puede dar de repente un contrato de vesting con un proveedor porque hay unos ciertos proveedores exquisitos, ¿verdad? O únicos, entonces de repente cuesta un poco más, ¿verdad?
pero yo lo veo como una opción muy viable hacerlo eso en un mercado grande donde queremos de repente agarrarle a ese proveedor para que de repente tener una continuidad en el trabajo durante un tiempo prolongado de trabajo, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que de repente la startup viene creciendo, entonces queremos retener también a ese proveedor. Yo lo vería como un talento más, ¿verdad? Como si fuese un empleado más, ¿verdad? Entonces yo lo creo bastante viable. No sé qué pensás vos, Guillermo, sobre eso. De manera similar a vos, Jorge, yo también veo el vesting como un mecanismo favorable para retener talento, más aún cuando hablamos de la contratación de un servicio a ser prestado por un agente externo a la empresa. Resulta que el vesting es una figura que hace que el desarrollo del negocio sea más justo. Por lo tanto, quien trabaja y contribuye a la empresa, por supuesto que va a recibir las acciones, y el que no cumple con los objetivos, las metas, no la va a recibir. Entonces creo que la clave está en crear los incentivos para que las personas que van a prestar un servicio se dediquen a hacer lo que realmente importa, que en este caso es hacer crecer en la empresa. Si una persona aporta trabajo como capital, el vesting permite asegurar que solamente sea dueño de esa participación accionaria el que realmente cumpla con su parte del trabajo. Bueno, la razón por la cual, digamos, les hice recién la pregunta esta de empleado, proveedor, porque son todos de alguna manera recursos estratégicos, es porque, digamos, esa pregunta está enmarcada dentro de otra pregunta que creo que está medio ya respondida, ¿no? Que es, ¿cuáles son las ventajas para la empresa, ¿no? O los beneficios para la empresa de contratar recursos a través, ¿no es cierto?, de un esquema de vesting. No sé si ustedes tienen algo más para agregar, pero la verdad que me parece claro que las ventajas de hacer estos esquemas, de diseñar estos sistemas de incentivos, es que, bueno, tiene que ver con que estemos todos alineados con la creación de valor, ¿no? Totalmente. Quiero agregar nomás algo más ahí, Augusto. Yo creo que una de las ventajas más grandes que tiene un vesting, ¿verdad? Dentro de una startup más que nada, es que esto incentiva a que los inversores puedan comprar acciones o puedan tener participaciones dentro de una startup, ¿verdad? Porque de repente en una startup hay muchas ideas, pero no hay recursos, ¿verdad? Entonces siempre se necesita de un gran inversor. Pero para que este gran inversor pueda invertir justamente en estas empresas, ellos tienen que tener una cierta seguridad también de que esta accionistas de la startup van a quedarse por un tiempo prolongado, porque lo que tiende mucho ante una informalidad de una startup es que el inversor ponga el dinero y estos se salgan volando, ¿verdad? Porque justamente ya consideran el objetivo principal, que es el recurso económico a corto plazo. Entonces lo que hace un contrato de vesting dentro de una startup es que este inversionista se sienta muy seguro de que sepa de que estas personas que bien y mal y pronto son esenciales dentro de la startup van a permanecer por un tiempo prolongado de tiempo. Entonces yo lo veo como una ventaja principal en el vesting. Y es algo que se está celebrando mucho ahora en la startup acá en Paraguay. Ahora, es notorio, ¿no? Porque los escucho, y si bien desde el punto de vista teórico coincido en un 100%, parece como medio contradictorio en algún punto, ¿no? Porque yo puedo entender un esquema de vesting para aquellos que son empleados de la compañía. Ahora, respecto de los fundadores, ¿no? Respecto de aquellos que son los que han creado la idea, es como que me cuesta creer que el fundador, ¿no es cierto?, cierra la serie A de inversión, ¿no es cierto?, levanta los primeros 3, 4 millones de dólares, que para cómo tampoco se lo ponen todo de una, sino que ese dinero va, digamos, ese dinero va fluyendo a medida que se van, digamos, a medida que va transcurriendo, a medida que el capital operativo lo precisa, y que quien soñó, ¿no es cierto?, con ser Steve Jobs 2, ¿no es cierto?, salga corriendo con el dinero y es como que, digamos, me resulta, no sé si están de acuerdo con esto que les comento, pero medio como contradictorio esto del vesting para los fundadores. ¿Esto realmente funciona así? Mencionaste un ejemplo muy concreto que es el de Steve Jobs.
Entendemos que muchas de estas startups tienen un crecimiento agigantado en Silicon Valley, puntualmente en los Estados Unidos, y en esos casos concretos vemos que los propios socios fundadores son los que se involucran otra vez con el desarrollo del emprendimiento. Ahora, yo te doy un ejemplo concreto. Imagínate que en el caso puntual de Steve Jobs ocurriera que su socio comercial Steve Wozniak se retirara de la empresa por una oferta puntual que recibe de la competencia. ¿Se imaginaría usted que Steve Wozniak, teniendo gran peso en la toma de decisiones, ya no trabaja activamente en la empresa? Eso no sería algo deseable para Steve Jobs. Entonces lo que se busca también es proteger los intereses de los socios fundadores al momento de pactar cuáles son las condiciones que van a regir en su relación. Pienso yo que la clave no solamente está en la relación que tengan los socios fundadores con los empleados, sino los socios fundadores entre sí, porque son estos los que en el transcurso del desarrollo de la empresa tendrán ciertas disyuntivas o ciertas discusiones acerca de la marcha favorable o no de la misma. Entonces pienso que es clave que la relación quede bien clara, tanto entre socios fundadores como socios fundadores y empleados entre sí. Muy bien, perfecto. ¿Y nos pueden, así como para ir concluyendo, contar habitualmente cómo se implementa un vesting? Porque tengo entendido que como que hay plazos, hay un cliff, como que hay una especie como de periodo de gracia. ¿Cómo es habitualmente o cómo son los vesting que ustedes están instrumentando en Paraguay, no? Sí, de mi parte quiero explicar que justamente, que el periodo de cliff, justamente tiene un nombre en inglés que de repente muchos no saben y es poco habitual escuchar, ¿verdad? Específicamente esto significa que es un periodo de carencia, ¿verdad? Como sabrán, como habrá explicado Guillermo, el vesting es un periodo de tiempo, ¿verdad? En el cual este cliff o periodo de carencia es un periodo dentro de ese mismo periodo que habitualmente se lo utiliza al comienzo del vesting, que sirve a los efectos de estipular de que cualquier socio que participe en un vesting dentro de ese primer periodo no va a poder salir o no va a tener ninguna retribución aún a los efectos de que pueda mantener un tiempo prolongado en la empresa. O sea, que si yo, por ejemplo, hoy por hoy celebro un contrato de vesting de 4 años y dentro de ese primer año yo me retiro, yo no lo llevo nada. Entonces es una medida de seguridad justamente para el vesting. Y en cuanto a cómo se ejecuta el vesting, de mi parte te diría que es en un pacto de socios, en el cual se estipulan derechos y condiciones justamente a los efectos de que se puedan retribuir estas acciones, ¿verdad? Que necesariamente o generalmente son 4 años. ¿Es así, Guillermo? ¿O cómo lo practicas vos? Sí, correcto, Jorge, es tal cual mencionaste. Y de manera complementaria yo también quiero mencionar que si bien no existe una norma que establezca cuál es el tiempo que tiene que transcurrir para tener pleno derecho para disponer esas acciones, pero lo habitual en la práctica es que se fija un vesting por un periodo aproximado de 4 años, en el cual en cada año, en cada mes o en cada semestre, según lo vaya a decir la empresa, existe una posibilidad de que el receptor de las acciones adquiera ese derecho a disponer de un determinado porcentaje. Ajá, perfecto. Entonces acá les haría una pregunta, que es, ¿cómo ven ustedes el tema de implementar un sistema de vesting? Ya no hablemos de startups, ¿no? Hablemos de algo más concreto, una empresa pyme, ¿no? Una empresa pyme en la cual quiere innovar y quiere darle a sus ejecutivos clave participaciones, ¿no es cierto?, de la empresa, bajo un esquema de vestings. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo personalmente lo veo como algo viable, ya que en las empresas de pequeño porte, donde el crecimiento no es muy sustancial, lo que uno busca es garantizar el compromiso y la permanencia del equipo fundador. O sea, imagínate que 2 personas decidan empezar una MIPYMES y que cada una de estas personas tenga la posibilidad de acceder a una participación accionaria del emprendimiento. Yo creo que todas las personas estarían lo suficientemente convencidas e incentivadas de no solamente proteger los intereses de la empresa, sino de ir a la competencia justamente, porque hoy por hoy vemos que los tiempos, como había dicho, son vertiginosos,
las demandas del cliente deben ser respondidas en un periodo de tiempo muy corto y existe una brutal competencia. Una brutal competencia que nos obliga a pensar no solamente en cómo captar, sino en retener talento. Entonces, ¿qué mejor manera de incentivarlos dando una participación en el crecimiento de la empresa? De ahí que lo ideal sea pensar en maneras de garantizar ese compromiso y esa permanencia con un buen acuerdo de vesting. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Desde el vamos, desde la constitución del emprendimiento. Bien, y para ir cerrando, simplemente a modo de reflexión con ustedes y para que nos ayuden a pensar, es siempre que uno habla de vesting o stock options, porque de alguna manera sabemos que hay una punta compradora que de alguna manera me garantiza que si yo el día de mañana, con las acciones que me hice, quiero venderlas, hay un mercado que esté dispuesto a comprarlas, porque del otro lado, ¿no es cierto?, hay toda una expectativa de que la empresa va a seguir creciendo. Y precisamente, ¿no es cierto?, la entrada a cotizar tiene por objetivo darle a todos aquellos que tienen acciones la posibilidad de hacer líquida esa acción vendiendo sus tenencias en la bolsa. Ahora, dentro del mercado PYME, eso no existe. Entonces, y esto lo converso con ustedes como para que lo pensemos, ¿no? Digamos, cuando yo durante 5 años, ¿no es cierto?, se ejecutó el vesting y me hice de 100 acciones, ese esquema de vesting para una pyme debería tener como una cláusula que es que, pasados los 5 años, la empresa le vuelve a comprar, ¿no es cierto?, a quien tiene al ejecutivo que tiene las 100 acciones, es como que la empresa le compra las acciones al valor de la empresa al momento, ¿no es cierto?, de comprarlas, ¿no? Deberá como funcionar de esa forma, porque si no hay mercado, digamos, ¿cuál puede llegar a ser digamos, si no hay un mercado secundario dispuesto a comprar esas acciones, ¿cuál pueden llegar a ser los incentivos? ¿Entiende? Perfecto. Bueno, Guillermo y Jorge, miembros de la firma Berkemeyer, una de las firmas líderes de la República del Paraguay, la verdad que ha sido un gusto enorme que hayan colaborado con nosotros para Legal News y ha sido muy claro todo lo que nos han explicado sobre vesting para participaciones societarias con el objetivo de mantener justamente a los talentos alineados con los objetivos de la empresa. Así que desde acá les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. No, para mí es un placer haberte acompañado en esto, Augusto, y esperemos una próxima edición. Estate atento a los próximos posteos que voy haciendo, tanto yo como Guillermo, y saldrá algún tema que hablar seguramente. Excelente. Muchas gracias, Augusto, por el espacio de debate. Es un tema muy novedoso e interesante que creo merece una amplia difusión. Perfecto. Guillermo, Jorge, gracias. Nos vemos en un próximo Legal News.